Por eso yo siempre digo que a mí no me interesa tanto lo que la gente consume, sino lo que los consume. El consumo es el resultado de una herida que está causándome mucho dolor, con la que no estoy pudiendo convivir, no la estoy pudiendo resolver, no sé muy bien cómo tratarlas, pero anestesia se encuentra un montón. Las pantallas, los videojuegos, las redes sociales, el celular, el exhibicionismo, la moda, las compras, los viajes, lo que tiene que ver con el confort o las drogas, pero lo que anestesia definitivamente mi herida, lo que me lleve a escapar de mi realidad y lo que me permita seguir continuando como si nada pasara. Hola amigos, bienvenidos a un podcast más de conversaciones en Puerta del Pescado. Mi nombre es Paula y estoy desde Canadá, hoy con un invitado en la otra punta del continente, en Argentina. Tengo a Matías Cornets. Él es director general de políticas sociales en adicciones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es director de la Fundación Prevenir es Amar. Él es técnico en adicciones, suicidólogo especializado en salud mental, escritor, conferencista internacional y educador popular. Matías tiene una historia de vida que tiene el sello de Jesucristo. Y nosotros hoy queremos contarte un poco acerca de lo que el Señor ha hecho en Matías y también llevarte esperanza, especialmente en lo que Dios ha hecho para liberar a Matías de las adicciones. Así que, Matías, bienvenido a Puerta del Pescado. ¿Cómo estás? Muy, pero muy bien, Paula, gracias por este espacio. La verdad que emocionado de poder compartir un ratito con vos y con todos los oyentes, la audiencia que forma seguramente a los tiempos de Dios irán escuchando este podcast. Amén. Gracias, Matías, por aceptar la invitación. Bueno, también quiero decir que Matías está casado, él es papá de 3 hijos, está felizmente casado con Abigail. Y bueno, Matías, yo quiero que entremos en materia, quiero que nos cuentes un poquito acerca de ti. Y antes de que nos cuentes cómo fue esa vida antes de conocer a Jesús, quería preguntarte, ¿es posible ser libre de las adicciones? Sí, es posible, yo soy un testigo fiel de eso. Creo que se necesita para lograrlo mucha fe, mucha voluntad. Se necesita también de la ayuda de familiares, de amigos, de profesionales, de una comunidad que contiene y que acompaña ese proceso, pero lo creo posible y bueno, yo soy el resultado de eso, así que lo puedo decir con autoridad, es posible ser libre de las adicciones. Amén, qué buena noticia. Matías, cuéntanos cómo se manifestó la adicción en tu vida. Cuéntanos un poco de lo que viviste en esa época de la adolescencia. Bueno, yo soy, digamos, el menor de una familia ensamblada, soy el menor de 9 hermanos, solo que, bueno, mis papás habían tenido varios hijos anteriormente con sus primeros matrimonios y cuando se conocieron tuvieron a Nico y me tuvieron a mí. Eh, Lo que ignoré hasta más o menos cerca de mis 8 o 9 años es que mis papás eran pacientes psiquiátricos, padecían de enfermedades de salud mental y bueno, y a mis exactamente 9 años empezaron a descompensarse y a desestabilizarse cada vez más seguido, lo que dio lugar a que tuvieran que intervenirlos psiquiátricamente y quedaron internados en clínicas y bueno, a partir de ahí, a mis 9 años, quedé como de alguna manera, bueno, vulnerado y boyando como de casa en casa, de algunos hermanos, amigos, familias que intentaban dar una mano, pero bueno, eso lamentablemente me llevó a vivir experiencias bastante feas. En medio de una de estas casas sufrí un abuso sexual, entonces eso hizo que todavía mis emociones
se afectara mucho más, sumado a que había perdido a mis papás, que me habían sacado de mi casa, que me habían cambiado de colegio, que me habían sacado del club de fútbol donde jugaba, había perdido a todos mis amigos y encima andaba como de casa en casa, medio de prestado, en algunos lugares un poco más acogido que en otros siendo como un estorbo, una molestia, hasta que en medio de todo eso conozco a un grupo de chicos del colegio, que bueno, evidentemente también venían de familias bastante ausentes porque pasaban mucho tiempo en la calle y casi te diría en una especie de juego, ellos estaban consumiendo ya algunas sustancias, cigarrillo, marihuana, alcohol, y bueno, y empecé como en ese grupo a descubrir la droga, porque yo nunca hasta ese momento sabía muy bien lo que era, no estaba dentro de mi horizonte, no era lo que quería para mi vida. Yo quería jugar al fútbol, era un deportista, o lo que intentaba era construir un sueño ahí. Pero bueno, frente a semejante complejidad y vulnerabilidad y los riesgos que se me presentaban, medio como que entendí que si me hacía amigo de estos chicos, podía llegar a pasarla menos mal. Entonces, ellos consumían droga y yo empecé a consumir droga. Ellos faltaban al colegio y yo hacía lo mismo, no entraba. Si se iban, no sé, todo el día a un centro comercial a robar, a pelear con chicos, yo los seguía porque era como que entendía que era la única manera de pasarla menos mal, ¿viste? Así que así fue como llegaron las drogas a mi vida, básicamente. Ujú. Matías, tú hablaste de amigos y tal vez de pertenecer como a una sociedad, a una comunidad. ¿Crees que en la época de la adolescencia esa es una necesidad básica del adolescente, pertenecer a una comunidad, sentirse, eh, no sé, que es visto? ¿Cómo lo ves? Absolutamente, sí, es una necesidad propia de la etapa, es en la etapa en donde uno empieza a construir relaciones de forma un poco más autónoma, ¿no? Entonces, eso pone en riesgo más que nada al adolescente porque en muchos espacios depende absolutamente de su capacidad de tomar decisiones, eh, del establecer límites sanos y demás. Entonces, esa etapa que hace al adolescente una necesidad de construir grupo y relaciones, es donde se presenta el riesgo de que, bueno, ya sea que haya recibido una muy buena educación, si está en un grupo donde se están armando cosas que no están buenas, bueno, va a tener que hacer mucho esfuerzo para poder sobreponerse a eso y decir que no a lo que quizás todo el grupo está adhiriendo. Y esos son momentos difíciles. Por eso está bueno que los adolescentes puedan construir relaciones, vínculos y pertenecer a grupos, pero que estén monitoreados por los adultos, que de alguna manera estén supervisados, sin invadir su espacio, su autonomía, sino más bien promoverla a la autonomía que sea progresiva, pero siempre bajo, digamos, la mirada de un adulto, porque como les explico, o sea, en mi etapa la ausencia de los adultos fue crucial. Mi vida estuvo en riesgo toda la adolescencia producto de no haber tenido adultos que me acompañen. Entonces, creo fundamental tanto el pertenecer a un grupo, el construir relaciones, el poder, digamos, formar vínculos, pero siempre acompañado por adultos que puedan supervisar esto, monitorear y también, digamos, advertir cuando algo desde la mirada adulta no está bien o no está funcionando. Qué buen consejo. Matías, ¿qué crees tú que son algunas de las causas o cuáles son algunas de las causas que llevan a una persona a refugiarse en la adicción? Entiendo, tuve el privilegio de leer el libro escrito por Matías y entiendo que entre tú y tu hermano, que se llevan pocos años, estaban solos, pero tal vez él decidió algo diferente a lo que tú decidiste en ese momento. ¿Qué te llevó a ti? ¿Qué crees que pueden ser esas
pues esas motivaciones para llevar a una persona a refugiarse en una adicción? Bueno, la problemática de los consumos es una problemática de múltiples causas de origen, ¿no? En donde por un lado obviamente hay causas que están relacionadas al sujeto, a la persona, a la personalidad, al carácter, a lo que hace al temperamento, a la forma de relacionarse, a la identidad, a la forma de procesar las situaciones adversas. Creo que en lo que tiene que ver con lo subjetivo, cada persona es distinta y reacciona distinta frente al mismo estímulo. Entonces me parece que ahí, bueno, hay un componente subjetivo importantísimo porque es súper dinámico. Pero por otro lado, también obviamente hay, digamos, contextos que pueden ser más vulnerados que otros, más adversos. Yo narré sucintamente todo lo que me tocó vivir en tan poco tiempo, o sea, que también son causas de origen, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de mis papás, su enfermedad, el abandono, la pobreza, el desarraigo, la pérdida de mis amistades, una mudanza, el cambio de colegio, o sea, son un montón, digamos, de causas que vulneraron mi vida, más mi personalidad, que a lo mejor venía en cuanto a lo que tiene que ver con el autoestima y mi identidad, bastante frágil, producto de que mis papás ya hacía tiempo que estaban ausentes, solo a esa edad, 8 o 9 años, se desvincularon de mí por su enfermedad, pero de forma física, pero ellos ya venían sin poder ser papás presentes. Entonces eso debilitó mi autoestima, mis emociones. Yo dependía mucho de la aprobación de los demás. De hecho, prácticamente me sostenía de la aprobación de los demás. Pero ni siquiera la aprobación de mis papás, la aprobación de un entrenador, de una maestra, de mis amigos. Entonces yo de ahí me fui a otro contexto que desconocido, donde tenía que empezar de nuevo, pero yo ya venía de una lógica sistemática del poder ser aprobado por otros. Entonces ahí es donde, en esa misma lógica, busqué ser aprobado por otros, pero ahora la manera de aprobarme ya no era jugando al fútbol bien, haciendo goles o no sé, cualquiera otra de las destrezas que hacía. Ahora este nuevo entorno aprobaba lo que era pelearse, agarrarse a puños, consumir drogas, no entrar al colegio. Entonces, creo que por un lado, como te decía, las causas de origen pueden ser subjetivas, pero por otro lado también tenés nada, sino que más bien me vulneró y me presentó todavía mucho más riesgo. Y obviamente que la problemática de los consumos tiene otra característica que es el fácil acceso que tenés a las sustancias. Entonces, esa es otra causa también, ¿no? Que me parece que cada vez se está complicando más porque se aprueba, se legalizan, te la regalan, o sea, es como muy complejo y bueno, y eso explica en mi historia y en la historia de muchos, por lo menos lo conceptual, ¿no? Y después cada historia hacia adentro tendrá sus particularidades. Vos decías, mi hermano Nico, ante el mismo escenario, reaccionó de una manera diferente, pero también tiene que ver con la subjetividad y con su historia. Él no dependía tanto de la aprobación de los demás. Él era un chico que estaba mucho más vinculado a estudiar, a responder a las obligaciones, a las tareas, era un chico muy responsable. Y yo no, yo era quizás todo eso, pero lo que me gustaba y nada más, que era jugar al fútbol, era como lo más importante en mi vida. Y ahora el ya no poder hacerlo, eso me desanimó y me puso en un estado anímico muy, pero muy complejo, porque de verdad que yo no le encontraba sentido a la vida si no era pudiendo jugar al fútbol. Y ahora no era que solamente que no podía jugar al fútbol, sino que encima tenía que trabajar e intentar sobrevivir a esa realidad tan compleja. Matías, hay algo que me llama mucho la atención y es que tú mencionas de no, el no hablar.
el no poder poner en palabras lo que estoy sintiendo o no poder conversarlo con alguien, eh, no sé, ese silencio es causa también de que una persona pueda buscar refugio en una adicción. Sí, el silencio en realidad es como la consecuencia, ¿no? También, porque él muchas veces lo que causa el silencio es todo lo otro que viene pasando atrás, ¿no? Lo abrumador, lo que siento yo en mis emociones, en mi corazón, que bueno, es muy difícil a veces de ordenarlo y de poder ponerlo en palabras y sobre todo encontrar un espacio de confianza en donde poder abrir el corazón, porque muchas veces ante lo que siente nuestro corazón y queremos expresarlo, encontramos muy pocas personas correspondidas y corresponsales como para poder acompañar ese proceso de desahogo desde una escucha activa, sin interrupciones, sin decir lo que yo pienso, lo que creo que tenés que hacer. Entonces, las personas sufren el no encontrar espacios donde poder ser escuchado. También hay otra realidad, que como sociedad poco nos estamos interesando en lo que le pasa al otro. Muy poco invertimos tiempo en preguntarle al otro, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Querés contarme algo? Por lo general vamos por la vida hablando más de nosotros o preocupándonos más por lo que nos pasa a nosotros y hablando entre comillas, porque muchas veces hablamos un montón de cosas pero no decimos nada. Como que todo está en la superficialidad y no terminamos de encontrar espacios donde poder abrir nuestro corazón de verdad. Entonces sí, el silencio claramente es la consecuencia de que nosotros como sociedad o como seres humanos no estamos gestionando espacios donde poder escuchar al otro. Y bueno, en mi historia obviamente habían cosas muy complejas, pesadas, duras para poder decir, y obviamente que yo ya cuando, digamos, la situación se complejiza al extremo, yo ya venía sin poder decir un montón de otras cosas que venían pasando y que las había naturalizado. Como que por dentro había como un iceberg enorme y lo que emergió en esa punta del iceberg fue apenas, bueno, Mati ahora consume, no quiere ir al colegio, miente, roba, se droga, pero eso era apenas lo que emergió, pero para adentro había un montón de causas que me consumían. Por eso yo siempre digo que a mí no me interesa tanto lo que la gente consume, sino lo que los consume, Mm. porque el consumo es el resultado de una herida que está causándome mucho dolor, con la que no estoy pudiendo convivir, no la estoy pudiendo resolver, no sé muy bien cómo tratarlas, pero anestesia se encuentra un montón. Entonces, escojo alguna de ellas, la que mejor me quede, la que más me guste, que puede ser las pantallas, los videojuegos, las redes sociales, el celular, el exhibicionismo, la moda, las compras, los viajes, lo que tiene que ver con el confort o las drogas, pero lo que anestesie definitivamente mi herida, lo que me lleve a escapar de mi realidad y lo que me permita seguir continuando como si nada pasara. Entonces puedo seguir sin hablar, seguir sin decir, ignorarlo, total no me duele. Pero bueno, después con el tiempo eso que a mí antes me anestesiaba me va a dejar de anestesiar porque me voy a acostumbrar al efecto de esa anestesia y voy a ir desarrollando sin darme cuenta una lógica de recompensa y voy a ir enfermando poco a poco en lo que se conoce como adicción. Wow, Matías. Matías, ¿cómo fue tu proceso de recuperación? Sé que antes de conocer del amor de Jesucristo, tuviste una ayuda importante. Cuéntanos un poco acerca de ese proceso. Bueno, el proceso obviamente es muy largo. Yo desearía ustedes algún día puedan conocer la historia completa en esas páginas escritas con tanto amor, el cual titulé Guardado en su corazón. Y que, bueno,
vos ya, Pau, tuviste la oportunidad de leerlo y después podrás dar tus recomendaciones. Pero en ese texto ustedes van a poder encontrar en detalle ese proceso. Yo solamente quiero aclarar que mi proceso de recuperación se dio con la ayuda de primeramente profesionales que estuvieron, digo primeramente porque era lo primero que yo pude ver, ¿no? Ujú, Familiares que se pusieron a disposición, algunos amigos que pude recuperar de la etapa en donde yo no consumía, porque después hice un montón de compañeros de consumo, pero no eran amigos. Y también, obviamente, la comunidad grande, ¿no? La escuela, personas de la comunidad que veían que yo estaba haciendo esfuerzos para recuperarme, entonces se ponían a disposición. Y bueno, básicamente ahí es donde yo empecé a encontrar una red de contención que se completa cuando yo finalmente dispongo en mi corazón a empezar a acercarme a Jesús para buscar fuerzas en Él, para encontrar en Él la oportunidad de volver a escribir una nueva historia, de acompañarme en este proceso de sanidad. Y bueno, y de la mano de Jesús pude sumarme también a una comunidad de fe, a una congregación, a una iglesia, en donde también encontré mucha más fuerza y apoyo y acompañamiento. Así que tranquilamente podría decir que ese proceso que por ahí es más largo y detallado, cerrándolo como en un resumen, necesité la ayuda de muchas personas, necesité la ayuda de la comunidad entera, mm. empezando por mí, por querer ayudarme, por aceptar la ayuda que venía de quien venga, o sea, porque en ese momento uno necesita mucha ayuda y bueno, y gracias a Dios pude ser libre de las adicciones. Amén. Hay algo que leí también en el libro que a propósito ahora podemos conversar cómo poder acceder a tu libro, Matías. Leí que tú estabas ya pues en tu proceso de recuperación bastante avanzado, pero que empezaste a sentir algo falta, algo falta. No hay plenitud completa. Y ahí fue donde dijiste, bueno, voy a darle una oportunidad a Dios, algo así. Cuéntanos un Y poco, claro, porque me pareció bastante interesante que ya estabas limpio de esa, pues de las sustancias, de la adicción, pero tenías esa sensación de aquí falta algo. el inicio de mi recuperación va de la mano de un tratamiento, entonces en ese tratamiento que no era un tratamiento de abordaje espiritual, era un abordaje biopsicosocial y la verdad que en ese lugar con los profesionales yo pude hacer un proceso súper rápido dentro de todo, digamos, ¿no? Que me ayudaron a desintoxicarme del consumo, a deshabituarme del consumo y a reinsertarme socialmente en lo que era reescolarizar y bueno, dejar básicamente toda esa vieja vida, empezar de nuevo. Yo ese proceso lo hice y encontré resultados muy buenos en términos de recuperación física, mental, social, en lo educacional también. Pero como bien decías, Pau, empecé a experimentar como una sensación de frustración en cuanto a que todo lo que hacía y que me iba saliendo bien no generaban esa plenitud que yo estaba necesitando. Era como que pese a mis esfuerzos, y a los logros y a los resultados, no terminaba de ser feliz. Y en esa crisis existencial es donde empiezo a hacerme preguntas como de tipo, ¿cómo puede ser que hoy ya dejando la droga atrás, volviendo de nuevo a empezar y todo lo que estoy haciendo que es bueno, no me terminen de hacer sentir satisfactorio, feliz? Y ahí en esa crisis es donde yo empiezo a tener una experiencia de diálogo, de acercamiento y de visitación del Espíritu Santo, a quien yo ya había conocido porque desde temprana edad mi mamá me había hablado acerca de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Pero bueno, la realidad es que no tenía mucha, digamos, comunión, pero en estas visitas se empezó a construir esa comunión y poco a poco empecé a encontrar en la persona del Espíritu Santo como ese camino hacia la plenitud, ese camino al poder encontrar las respuestas a mis preguntas y a mis necesidades. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo poco a poco me fue llevando hacia la persona de Jesús.
en quien encontré esto del vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo los haré descansar, y esto de conmigo caminar es más fácil, las cargas son más ligeras, y esto de, bueno, para los que se acercan a mí, todas las cosas viejas pasaron y yo las voy a hacer todas nuevas. Y todo eso me empezó a entusiasmar mucho porque claramente era lo que yo quería. Y ahí es donde empiezo a conocer a Jesús. Y profundizando en la persona de Jesús, me encuentro con un hombre extraordinario, un modelo increíble, con una filosofía de vida insuperable. Y yo dije, yo quiero ser, o sea, no sé si como él porque era un montón, pero quiero ser más parecido a esta persona que a la persona que fui. Y ahí empecé a trabajar en pos de poder trabajar hacia adentro, ¿no? Todo lo que necesitaba modificar. Si bien había logrado un montón de cosas, pero sentía como que quería ir por más. Y bueno, cuando Jesucristo se da cuenta de esto, viene primero como, digamos, bueno, para, o sea, está buenísima tu emoción, me encanta que me quieras seguir, pero esta decisión es radical, o sea, es permanente, es para siempre. Mm. Y ahí es donde yo me tomé un tiempo, porque entendí la dimensión, para analizar si estaba dispuesto realmente a morir a Mati, a morir a su orgullo, a sus miedos y subirme a este barco que tenía como objetivo, digamos, un recorrido hermoso, pero que bueno, que iba a tener todo lo que tiene, digamos, el barco, ¿no? Esa inestabilidad, aprender a depender del capitán y todo esto, y dije, bueno, definitivamente es lo que quiero. Lo terminé decidiendo, le entregué mi vida a Jesús y ni bien dije que sí, se empezaron a revelar un montón de las cosas que Dios había guardado en su corazón para mí y empecé a caminar en esa visión y bueno, y pasaron las mejores cosas en mi vida a partir de que le dije sí a Dios, a su llamado y sinceramente en mi historia, que hay un antes y un después de Jesús, muchas veces me convocan para contar todo lo que pasó, digamos, antes de conocer a Jesús. Pero yo creo que tendríamos que hacer un nuevo podcast para contarles todo lo que pasó después de Jesús, que para mí esa es la parte más maravillosa de mi historia. O sea, yo con Jesús volví a nacer, a soñar, a vivir. Entonces creo que esa es la parte que me encantaría poder compartir con ustedes en algún otro momento. Sí, qué rico, bienvenido a otro podcast. Yo feliz, sé que los oyentes también. Matías, de hecho, empezamos el podcast presentándote en el área profesional, porque cuando supe que Dios te había puesto allí para ser voz en medio de esa problemática mundial y en tu caso allá en Buenos Aires, el tema de las adicciones, el tema de acompañar a los jóvenes, a las familias, pude ver, wow, Dios hizo algo tan grande en Matías luego de que él decidió decirle sí a Jesús, que vale la pena hacer esta mención. O sea, es ver la obra de Dios en tu vida, donde te ha puesto luego de que seguramente tú pensabas de ti mismo que no había solución, que no había respuestas, que ahí ya se había acabado todo. Pero en el Señor siempre hay nuevos comienzos, siempre hay esperanza, Él siempre hace florecer, reverdecer y le damos la gloria a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Vamos a tener otro espacio aquí en conversaciones. Hay todavía mucho que quisiéramos contarle a la audiencia y para la gloria de Dios y traer esperanza también a las familias, porque esto es una problemática familiar. Matías, yo quiero ir cerrando y quisiera preguntarte cómo fue o cuál fue el rol de la iglesia en tu recuperación. ¿Hubo alguna intervención de la iglesia en este proceso? Bueno, yo siento algo muy especial por ese proceso, porque yo no podría, obviamente, hablar de la experiencia en nombre de la Iglesia de Jesucristo, sino de una comunidad de fe que hace a la Iglesia de Jesucristo, ¿no?
porque si no es como definir a la iglesia a partir de mi experiencia y quiero aclarar que es una comunidad de fe que no tenía herramientas, no sabía cómo acompañar, estaba un poco desconcertada, pero aún así esto es lo maravilloso de Dios, que Él, cuando hay un corazón correcto, cuando hay una disposición del corazón, Él completa lo que falta, ¿no? Yo siento que llegué a una comunidad de fe que asumió y reconoció el desconcierto, pero a la vez se entregó por completo a brindar ese amor y esa contención y esa empatía y ese acompañamiento desde el desconocimiento de lo que respecta puntualmente a la problemática. Entonces, lo recuerdo como algo muy tierno de, de una comunidad que quiso abrazar aún sin saber cómo, lo cual me pareció maravilloso y esa ternura también provocó un poco en mí, en un futuro, esa carga de poder brindarle a la comunidad de fe conocimiento, formación, herramientas para poder abrazar a otros Mati con un poco más de habilidades, porque creo que Dios completa lo que a nosotros nos falta, pero también es una responsabilidad de la congregación hacernos o ser conscientes y responsables de lo que nos falta y tratar de hacer los esfuerzos por obtener lo que está a nuestro alcance, lo que está en nuestras posibilidades de aprender, para mejorar, para brindar un mejor servicio, para poder facilitarle también al Espíritu Santo otras herramientas, otros dones, otras habilidades para hacer equipo con Él en pos de lo que tiene Dios como misión. Entonces, me parece que mi experiencia fue maravillosa desde ahí. Y después pude encontrar en aquel entonces un pastor, una familia, un grupo de amigos, un espacio donde conocer un poco más a Dios, donde despertar dentro mío la fe que estaba dormida, estimularla, de a poco alimentar mi espíritu y fortalecerme para poder recuperar esa área que se había enfermado también, que era mi espíritu. Entonces creo que la comunidad de fe fue clave en ese proceso de sanidad interior, de restauración y de completar la sanidad, ¿no? Porque muchas veces en la salud se habla de salud, de enfermedad o de afección, y siempre desde la salud se piensa en los paradigmas de los aspectos físicos, mentales, sociales, que hacen a la salud. Pero hay un carril más que muy pocas veces se lo menciona desde lo que tiene que ver con la comunidad científica, y es la espiritualidad. El espíritu también es parte de la integralidad del ser. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y la complejidad de un ser compuesto de forma tripartita se requiere de un abordaje también tripartito o integral. Y ahí es donde digo, las comunidades de fe cumplimos un rol fundamental en lo que tiene que ver con promover la salud integral, pero abordando la espiritualidad como foco principal, y también en lo que tiene que ver con la recuperación. Abordar la recuperación de la salud desde los ejes físicos, mentales y sociales es primordial, porque obviamente hay especialistas para eso, pero dentro de la comunidad de fe tenemos las herramientas también para abordar la recuperación de la espiritualidad, que al final, como les contaba, en mi experiencia personal, yo había logrado muy buenos resultados de recuperación física, mental y social, pero aún así sentía que estaba enfermo, porque había un área de mi vida que no se había abordado, y era la espiritualidad. Y cuando yo pongo la espiritualidad sobre la camilla del sanador herido, Jesús, Él empezó a sanar eso que ningún psiquiatra, psicólogo o médico había podido lograr llegar a poner su mirada, porque para la clínica vos necesitas conocimiento para identificar un diagnóstico e indicar un tratamiento. Y en el alma, en el espíritu, el único que tiene esa capacidad de poder ver en las profundidades
y poder hacer un diagnóstico e indicar un tratamiento es el Espíritu Santo. Entonces, digo, qué importante que es la iglesia en los procesos de recuperación. En mi historia, para mí ocupó un rol fundamental y creo que en la enfermedad de las adicciones se puede lograr la libertad plena cuando interviene también la espiritualidad. Sí, es lo creo. O sea que podemos decir que cambiaste de comunidad, llegaste a la comunidad correcta, llegaste a los amigos correctos, a la comunidad de fe, a los amigos que no eran compañeros, sino amigos que iban a orar por ti, que iban a interceder por ti y que a futuro tú también lo harías por ellos. Y creo que ese es un regalo que Dios nos da en la iglesia, ¿cierto? La comunidad. Además, Matías, bueno, tú estás, es que sé que hay mucho tema para hablar, pero quiero abordar algo. Tú estás con Prevenir es Amar. Esta es una idea del corazón del Señor que puso en ti y que tú has desarrollado. Y con Prevenir es Amar, tú capacitas la iglesia, más o menos qué haces y cómo podríamos nosotros también aprovechar este recurso. Obvio. Sí, nosotros desde Prevenir es Amar tenemos como objetivo prevenir a las nuevas generaciones de las problemáticas sociales como adicciones, suicidio, violencia. Y obviamente que tenemos un montón de propuestas de cara a preadolescentes, adolescentes, jóvenes, pero para lograr esta gran visión necesitamos como misión formar agentes en prevención para que puedan desde sus propias comunidades, contextos, entornos, desarrollar las habilidades necesarias para detectar a tiempo las situaciones de riesgo o de afección y darle curso a la recuperación. Y esto lo hacemos en todo tipo de instituciones que convergen adolescentes, preadolescentes y jóvenes y que hay adultos responsables de cara a su cuidado. Y cuando digo todo tipo de institución me refiero al ámbito educativo, deportivo, cultural, religioso. Y es por eso que creo que podemos pensar, ¿por qué no a futuro?, en ofrecer algún tipo de capacitación, porque Prevenir es Amar tiene la posibilidad de viajar y moverse a las diferentes iglesias de los diferentes continentes de habla hispana a proponer este tipo de espacios de formación para construir dispositivos preventivos dentro de la comunidad de fe, pensando en el cuidado y en el abordaje de estas problemáticas. Así que, por un lado, soñar en por qué no algún día visitar esta hermosa comunidad de fe de Canadá y Amén. como lo hacemos en otros lugares también. Así que, ¿por qué no soñar con un espacio de capacitación intensiva, de formación en donde nos podamos encontrar varios padres, madres líderes, pastores y personas que tienen ganas de profundizar en el conocimiento de la prevención de estas problemáticas y conocernos y formarnos? Y obviamente que también pueden buscar a Prevenir es Amar en cualquier red social y seguir un poco el trabajo que hacemos, hasta inclusive las propuestas online que tenemos de cara a la formación de agentes en prevención. Pero sí, a eso se dedica Prevenir es Amar en este momento. Hay bueno, un equipo que reside acá en Argentina, pero también estamos formando equipo en diferentes países. Ya tenemos presencia en Estados Unidos, en Ecuador, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, bueno, en Bolivia, en varios países de Sudamérica más que nada y de Norteamérica. Estamos poco a poco pudiendo también extendernos. De hecho, dentro de poco vamos a estar en México y bueno, y por fe también en En Canadá. Canadá, próximamente tendremos a Prevenir es Amar en Canadá. En el nombre de Jesús. En nombre de Matías, por acá, bienvenido. Qué alegría, sí. Que el Señor nos cumpla ese anhelo, si es su voluntad. De verdad que estaríamos encantados de recibirte y de recibir la capacitación que sabemos que es necesaria, es necesario saber, de hecho, como familias, cómo podemos abordar eso. ¿Qué consejo tú le darías a las familias, a los padres que están en época de crianza?
Principalmente organizar bien los tiempos e empezar a invertir tiempo en formarnos, porque estamos viviendo en un mundo que va muy aceleradamente en dirección a la problemática de los consumos, ¿sí? Todo hoy está andando en una lógica de consumo desenfrenada. Está el sistema pensado así, obviamente que detrás de cada consumo hay intereses económicos y cada empresa, cada marca no está pensando en otra cosa que vender más y batir récords de métricas de venta, entonces nunca va a pensar en la salud de las personas, no están pensando en, bueno, hasta dónde para no enfermarlas, no. De eso se tiene que encargar el Estado, las políticas, de eso se tienen que encargar las instituciones, las familias, empezando por ahí. Por eso digo, organizar bien el tiempo de la agenda familiar e invertir tiempo en lo que respecta a meditar en el método de crianza, cómo vamos a establecer los límites sanos, cómo vamos a construir el pensamiento crítico de nuestros hijos, cómo vamos a ayudarlos a modelar sus pensamientos, a tomar las decisiones correctas frente a un mundo que oferta y oferta y oferta, cómo, digamos, acompañar ese proceso de desarrollo integral para lograr que sea un desarrollo saludable. Definitivamente eso no es, digamos, el resultado de la suerte o de la magia, ese es el resultado del trabajo que hacemos como papás, de Ujú. cultivar esa tierra, de regarla, de trabajarla, de cuidarla, de estar atentos a que nada se interponga en su crecimiento y velar por su desarrollo, porque sabemos que Dios quiere hacer de nuestros hijos hombres y mujeres de bien, de fe, y que cuando vayan creciendo como árboles frondosos puedan tener copas abundantes que le den sombra a otros, alimento a otros y protección. Pero para que todo eso pase, nosotros hoy como de alguna manera responsables de ese crecimiento necesitamos investigar, formarnos, dedicarle tiempo a elaborar estrategias y poder acompañar esos procesos en las diferentes etapas de acuerdo a las necesidades que presenta cada una de ellas. Así que me parece que el primer consejo que tengo para dejarles es invirtamos tiempo en formarnos, en ocupar de nuestro tiempo en espacios donde podamos juntarnos a repensar los métodos de crianza en los cambios generacionales, puntualmente en esta generación que va a una velocidad que nosotros no podemos muchas veces ni siquiera mantener el ritmo o seguirles el paso, pero me parece que no se trata de seguirles el paso, sino empezar a caminar juntos, empezar a vivir la vida caminando juntos. Y eso es ya del vamos un gran desafío, porque es salir de la lógica del individualismo y poder empezar a caminar de forma colectiva, en comunidad, empezando por la familia y sumándonos a la familia grande, que es la familia de Dios. Amén. Gracias, gracias Matías. Bueno, quiero cerrar pidiéndote que invites a las personas, a los jóvenes que tal vez puedan estar viendo este podcast o escuchándolo, que los invites a decirles sí a Jesús. ¿Qué te parece? Bueno, les saluda Matías Cornets y estoy muy contento de poder ser parte de este podcast, donde creo que además de conocer mi historia, vas a poder conocer al protagonista, que yo no soy exactamente, soy solamente una excusa para mostrar el poder que tiene Jesús para transformar la vida de aquellos que se animan a creer. Lo que parecía ser el final, en Cristo es el inicio. No importa cuántas cosas hayan pasado atrás, lo importante es todo lo que Jesús quiere hacer con nosotros de ahora en adelante. Y aunque te preguntes si eso puede ser posible, sabiendo que tu corazón está roto y sucio y probablemente enfermo con olor a podrido, quiero decirte que Jesús es el médico del alma y a él no le repugnan los olores ni lo asustan los estados de los corazones, sino todo lo contrario.
Él es un enamorado de los corazones heridos. Se desespera por poder ponerlo en sus manos y empezar a observar por dónde empezar a trabajar. Pero para que Jesucristo pueda poner sus dos manos a trabajar en tu corazón, necesitas abrir tu corazón y decirle: Jesús, esto es lo que queda de mi corazón. No sé si te es suficiente para empezar, pero lo que estoy seguro es que si en tu corazón está el deseo de que Él lo opere, Jesucristo tiene el quirófano listo para empezar a trabajar. Y te puedo asegurar que no hubo un corazón que de su quirófano no salga latiendo al compás de la vida y empezando a construir una historia nunca antes escuchada. Así que les deseo que puedan sacar turno, que no hay que hacer fila, simplemente decirle a Jesús: quiero que operes mi corazón, y desde ese mismo instante va a empezar a pasar. Así que será hasta luego, porque creo en que Dios tiene planes para volver a encontrarnos y que sea pronto. Así es. Gracias. Matías, gracias y amén. Gracias por tu tiempo, gracias por abrir tu corazón y contarnos tanto de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y bueno, por acá eres bienvenido, no solo en el podcast, sino en Canadá. Esperamos que, pues bueno, sea una idea del Señor que podamos hacer algo por las familias y los jóvenes aquí también en este país con Prevenir es Amar. Dios te bendiga, Matías. Gracias por tu tiempo, que tengas un hermoso día y gracias a todos por escuchar hasta este momento. Dios los bendiga. Hasta luego.